Bienvenidos a un nuevo video. Somos Flor y Dani, para los que no nos conocen. Y hoy vamos a hacer un video distinto. Estamos en el medio del campo, ahora les vamos a mostrar un poquito más. Y vamos a hablar un poquito sobre las expectativas versus realidad que te enfrentás cuando venís a Dinamarca. Vamos a hablar, por supuesto, de nuestra experiencia personal. Cada experiencia es un mundo, así que es importante tener en cuenta eso. Así es, así como seguramente les vamos a poner unas imágenes, unos videitos de dónde estamos ahora, para que vean. Es un lugar muy lindo, está atardeciendo, así que bueno, queríamos darles un poquito de eso, un poquito de contexto, y para antes de comenzar a hablar de esto, ¿no? Lo que decía Flor, de las expectativas, capaz de lo que uno espera o de lo que uno se imagina que es Dinamarca antes de venir, versus lo que uno se encuentra al llegar, ¿no? Bueno, aquí estamos. Vinimos a este lugar, a esta estructura, como dice la Flower, que ahí está sentadita, apreciando este paisaje hermoso en toda esta reserva natural. No sé si se puede apreciar, pero ahí al fondo es gigante todo esto igual. Pero al fondo hay como un bosque que un día vamos a ir por ahí con Flor, que nos encanta ir igual, es un bosque re lindo. Y pasando eso, hay como unas playas, y después por allá hay un gigante también, que fue el que primero fuimos. Así que nada, mira esta vista, por favor, hermoso. Y en primer lugar me gustaría mencionar un poco el tema del dinero, ¿sí? Acá en Dinamarca se usa la corona danesa, que es la moneda oficial. Y es importante saber que cuando venís, por más que vengas con ahorros, por lo general la gente que viene de países de Latinoamérica viene con euros o mayoritariamente con dólares, ¿no? Entonces es importante saber que acá en Dinamarca no te aceptan otra moneda que no sea la corona danesa. ¿Y esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque cuando uno viene, a nosotros nos ha pasado el primer día que llegamos, pensamos que por ahí en algún supermercado o alguna tienda podríamos llegar a comprar comida que necesitemos, sobre todo para la primera noche, con dólares. Y eso no fue así. Así que es un tema a tener en cuenta. Después vamos a hablar también cómo eso afecta a la hora de alquilar y demás cuestiones, a la hora de hacer el cambio. Vamos a hacer un video más largo, específico en eso. Específico de eso, pero sí es importante tener en cuenta que, de hecho, una recomendación importante en cuanto al tema dinero, les recomendamos a todos los que vengan que si tienen euros, vengan con los euros, no los cambien a dólares, y si tienen dólares, lo mismo. Con lo que sea que tengan ahorrado en alguna de esas monedas, sí, traigan eso, porque después lo van a tener que cambiar, inevitablemente. Sí. Si es que traen en efectivo, también puede haber gente que traiga en cuenta, o bueno, cada caso es un mundo. Sí. Pero no les recomendamos hacer el cambio porque acá el euro no se usa, directamente no te lo aceptan. Sí. Como hablábamos en nuestro primer video, me acuerdo que decíamos eso, que capaz uno ya hay como esa duda, ¿no? Entre que se escucha mucho el que uno tiene que cambiar a euros porque conviene, porque totalmente está en Europa y porque está dentro de la Unión Europea, pero la verdad es que cuando llegas acá te das cuenta que no influye en nada, es más, te conviene no cambiar porque perdés en el cambio, es un doble cambio. Exactamente. Tal cual. Así que primero eso, en cuanto a la moneda, no cambien los ahorros que tengan. Obviamente distinto es el caso de la persona que tiene en la tarjeta, porque si paga con tarjeta va a pagar con la moneda, bueno, correspondiente, pero sí es importante tener en cuenta que acá se usa la corona danesa. Tema número 2, nada más y nada menos que los papeles. En nuestro caso, lo que a nosotros nos pasó, capaz uno estando allá, sea de donde vengas, en nuestro caso fue Argentina, uno piensa que capaz con la ciudadanía europea, en mi caso la española, era bastante más sencillo conseguir y que todo se iba a dar mucho más rápido. Bueno, esa es la expectativa que uno tiene, que todo se va a dar así. Cuando llegas acá te das cuenta que no es tan fácil. A ver, influye mucho también el tema de la época capaz en la que vienes. ¿Por qué? Porque todo depende más que el documento en sí, depende de qué tan rápido consigues trabajo. Porque por más que tengas tu pasaporte europeo, o un pasaporte que capaz te sirva acá para trabajar, lo que realmente importa es que vos consigas tu trabajo, porque sin tu contrato de trabajo realmente no puedes empezar todos los trámites necesarios para poder acá tener todos los papeles, Yellow Card, en caso de Flor, siendo mi esposa, no podía iniciar sus papeles de residencia si yo no tenía contrato de trabajo, porque tenía que hacerlo
Entonces, en ese sentido es un poquito más tedioso, ¿no? Entonces, la expectativa que uno tiene capaz piensa que es un poquito más fácil o más rápido, pero la verdad es que no, tarda un poquito más y es un proceso que requiere paciencia y es paso a paso, pero muchas veces es como un loop porque como un círculo vicioso, porque en muchos trabajos no te aceptan porque necesitas tener el CPR, que es el número de documento de acá, pero para obtener el CPR necesitas tener un contrato de trabajo, en ese caso siendo europeo y también, bueno, siendo esposa de europeo. En general, por lo que hablábamos o por la gente que conocemos, es así. Sí, por lo general es así, y eso del loop es una cuestión que uno por ahí se ríe estando a distancia, ¿no? Porque ya sucedió hace unos meses y ya de a poco nos vamos estableciendo cada vez más. Pero cuando recién llegás es un poco complejo el tema trámites, y también vamos a hacer un video específico de alquiler, también es un temita, el tema de tener trabajo. Sí. Y también cuando hagamos un video respecto a los trámites en particular, hay otra manera de aplicar que no es con trabajo, en caso de ser europeo, que es con fondos, pero por lo general la gente no suele aplicar con fondos. Sí. Y ese es un tema también porque después podemos hablar de esto en un video aparte, pero el tema que cuando, por ejemplo, yo siendo europeo aplico con fondos, vos como mi esposa vas a tener también que aplicar con fondos, tenés que tener doble fondo, no es que con mis fondos se aplica ella, no. Punto número 3 que está bueno hablar es del clima. Y ahí hay una expectativa versus realidad bastante importante. Nosotros llegamos en invierno acá, febrero, que se dice que es el mes más frío. Bueno, también hay muchas opiniones al respecto, pero por lo general se dice eso. Y la verdad es que también vivimos todo lo que fue el verano, que acaba de terminar y ahora estamos empezando el otoño. Y si bien hace mucho frío y oscurece más temprano en lo que es el invierno, la realidad es que el verano también nos resultó más complejo. Sí, porque hay muchas horas de luz. Eso es algo que hasta ahora yo no había escuchado. Habíamos leído mucho sobre cómo es vivir en Dinamarca, sobre el clima, sobre todo en invierno, que es lo que se suele decir. Pero la falta de luz. Sobre la falta de luz, pero la verdad es que nunca habíamos escuchado el efecto que genera, al menos nos pasó a nosotros, y sobre todo a mí, que me costaba muchísimo dormir en lo que fue el pleno verano, que amanecía literalmente a las 4 de la mañana, que entraba la luz solar por la ventana, y literalmente a mí, creo que durante un mes, ¿no? Fue más o menos. Me costó muchísimo dormir, se me cambió todo lo que es el sueño, y realmente me costaba mucho, porque... Sí, hasta que tu cerebro ya se adapta. Totalmente. Y como todo... Porque además era de día hasta las 10 de la noche, entonces me costaba también dormirme. Y era todo como un ciclo medio vicioso, difícil. La verdad es que a mí, hasta ahora, si bien vivimos un mes de lo que es el invierno, me costó más el verano que el invierno. Sí. ¿No? Ahora cuando pasemos todo el invierno, vamos a tener que hacer un video al respecto. Ahí vamos a realmente dar nuestra conclusión al respecto, que es peor. Podría ser un buen video ese. Sí, totalmente. Pero por ese mes de febrero, y también, febrero y marzo son fríos. Sí. Febrero es un mes frío que llega a menos 12, menos 13, incluso puede llegar a menos 14, que nos pasó con una nevada. Nos tocaron 2 nevadas a nosotros, sí. Una de todo el día y toda la noche, y una de solo la noche. Entonces, por ahora, lo que pensamos, en nuestra experiencia, es peor el exceso de luz que hay en verano. Totalmente. Y en primavera que capaz la falta de luz que hay y el frío que hay en invierno, ¿no? Totalmente. Porque también otra cuestión, ¿no? Que uno no está acostumbrado, de los países que nosotros venimos, no estamos acostumbrados a tener luz solar, salvo que vivas en Ushuaia. Hay que hacer ahí la excepción, ¿no? Sí, seguro. Si no vivís en Ushuaia, en el resto de Argentina, por lo general no tenés luz solar desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sí. Y eso, para uno que no está acostumbrado, cuesta muchísimo. Al menos a mí me costó mucho. Y he hablado con compañeros de trabajo que me decían que a algunas les pasaba lo mismo y otras no. Es como todo muy personal. Sí. Pero a mí el tema de la luz me jugó muchísimo y la verdad que me afectó bastante a la hora de dormir. Así que nada, eso también es un factor a tener en cuenta, ¿no? Expectativa versus realidad, que se habla mucho del invierno, pero poco se habla de cómo afecta el exceso de luz solar durante todo el día, ¿no? Y yo creo que acá también un punto a favor al frío, ¿no? Acá en Dinamarca, porque Dinamarca es un país que en general, obviamente, porque como tiene un clima frío, está en general todo
preparado para el frío. Totalmente. Obviamente hay lugares que no. Nosotros, de hecho, uno de los lugares donde nos quedamos cuando recién llegamos no estaba bien preparado para el frío. Fue la excepción. Pero en general la gente tiene la costumbre de también vestirse adecuadamente para el frío. Cuando hace frío, entonces uno adquiere esa costumbre y te termina pasando que no sentís el frío como lo sentís capaz en Argentina, porque allá en Argentina capaz uno no se viste como se tendría que vestir para el frío. Entonces yo creo que en ese sentido la sufrís menos. Punto número 4, vamos a hablar de un punto no menor, que es el idioma. Bueno, acá en Dinamarca se habla obviamente el danés, es el idioma oficial de Dinamarca. Aunque bueno, se sabe que Dinamarca tiene una fama de que se habla muy bien en inglés y de que los daneses son prácticamente bilingües, que tiene bastante de cierto, pero cuando llegas acá y comenzás a vivir aquí te das cuenta que sí es verdad, habla muy bien en inglés y el 70% de la población te habla muy bien en inglés y si te hablan en danés y vos te respondes en inglés y les decís que no hablas danés, ellos van automáticamente a hacer un cambio y te hablan en inglés y te hablan en un inglés bueno. Puede haber gente que te hable mejor, gente que hable peor, obviamente, pero en general acá tienen un buen nivel de inglés. Lo que sí, eso es algo que nosotros nos lo enteramos medio a la fuerza y que te lo enteras capaz cuando estás acá, es que con el tema laboral y tema social, yo creo que hay una barrera idiomática, que realmente no te puedes incluir a la sociedad hasta que no sepas danés, y eso está muy marcado en la vida de los expats, como se dice, de los inmigrantes que vienen acá y que hablan solamente en inglés, y de los daneses o de los que saben hablar danés, que están más metidos en la sociedad, y sin hablar del tema laboral, ¿no? Del tema laboral, yo creo que el saber danés marca una diferencia enorme. Entonces yo creo que ahí es muy importante, sin hablar del tema laboral, que después vamos a ir a un punto específico de esos, el tema del idioma es muy importante. Yo creo que uno desde su país, antes de venir acá, realmente no tiene noción de lo importante que es el danés a largo plazo, ¿no? Porque si uno viene capaz con una visa working o algo y no planea quedarse acá a vivir, bueno, pero si ya te querés establecer acá, necesitas el danés, sí o sí. Totalmente, y eso también lo que dijiste recién, se pide mucho el danés, y hay un montón de restaurantes que piden danés, cafeterías que piden danés, Sí. y es como un requisito excluyente. Así que eso es algo a considerar, como dice Dani, no para los que vienen con Working Holiday, porque tenés el límite de 1 año de poder quedarte, entonces lógicamente no vas a pensar por lo general en aprender el idioma, pero para los que planean quedarse más tiempo, vienen con ciudadanía y demás, sí es importante aprender danés a futuro, así que nada, es un factor a tener en cuenta. Si bien el inglés es una herramienta que por ahí hace que puedas tener trabajos más de cara al público, no deja de ser la base que tenés que tener para venir acá. Otro punto que es relevante a tener en cuenta, que es el alojamiento. Y ahí, obviamente, como todo, la experiencia hace, ¿no? A cómo uno la viva. Nosotros llegamos en un momento donde hay que decir que, contrario a los comentarios que hemos leído de que era más fácil encontrar alojamiento, al menos para nosotros no lo fue. En febrero, que es invierno, pleno invierno, es muy difícil poder conseguir un alojamiento, digamos, donde uno se pueda quedar a largo plazo, ¿no? Eso hablando de un departamento. Un departamento, claro. Si uno quiere compartir departamento con otras personas, sí, siempre va a haber más posibilidades. Sí. Pero para ingresar en un departamento, firmar un contrato por 1 año o un contrato indefinido, un departamento para 2 personas, monoambiente, 2 ambientes, lo que uno quiera, pero sin compartirlo con otras personas, sí es mucho más complejo. Sin contar que, como ya dijimos, se requiere también que tengas un trabajo, porque te lo preguntan. Nosotros hemos visto bastantes propiedades y en todas te preguntaban, ¿estás trabajando? ¿Dónde estás trabajando? ¿Cuánto ganás? O sea, más o menos como que les interesa saber si vos realmente vas a poder, obviamente, pagar el alquiler, ¿no? Totalmente. Que no es nada barato todo esto.
Entonces, si bien nosotros habíamos leído, nuestra expectativa obviamente no era conseguir desde el día 1 departamento, pero sí pensábamos que viniendo en febrero iba a ser un poquito más sencillo y no lo fue. Así que eso también es algo a tener en cuenta y además requiere bastante dinero. Así es. Quédense hasta el final del video porque ahí vamos a hablar de un punto que es para nosotros el más importante o capaz el que más te sorprende al llegar acá. Uno de los que más te sorprende. Así que bueno, volviendo al siguiente punto, la comida. Bueno, la comida acá en Dinamarca. Capaz uno desde fuera o antes de venir piensa Dinamarca debe ser una comida totalmente extraña, va a ser muy difícil encontrar comida que nos guste o qué sé yo, porque no se tiene mucha información, la verdad. Uno ve comida de Dinamarca y va a ver cosas medio raras, o sea, típicas, a eso me refiero. Pero realmente cuando uno llega se da cuenta que hay de todo, que es bastante normal. Obviamente tienen sus cosas, como en todo, cada país tiene sus propias costumbres y tiene sus propias cosas típicas, como no sé, acá les gusta mucho el pan de centeno o el rugbrød, como se dice, o rye bread, que se dice claro, el smørrebrød, que es un platillo típico acá, creo que es el más típico, que utiliza justamente ese pedazo de pan, es una rebanada del pan negro ese de centeno, que arriba le ponen cosas, puede tener pescado, puede tener, no sé, pollo, varias cosas, hasta palta puede tener, pero en general la comida acá se encuentra todo, exceptuando algunas cosas específicas que capaz cuesta de encontrar, pero es muy parecido. Sí, capaz algo interesante es que uno capaz hacía una idea de que tenía muchos platos tradicionales típicos acá en Dinamarca, y la verdad es que por lo general es como dijo Dani, ¿no? Les encanta el smørrebrød, que es ese pan de centeno, y arriba le ponen pescado, le ponen diferentes cosas con palta y demás, pero no tienen muchos platos así tradicionales, ¿no? Entonces, como... Claro, sí, o sea, el plato más tradicional es el smørrebrød. Ahora vamos a hablar de otro aspecto que para nosotros es y fue relevante a la hora de venir acá. Se habla mucho de los daneses, que son personas, en general los nórdicos, son bastante distantes, fríos, y la verdad es que si bien hay una cuestión que es innegable, que para meterte en el círculo de personas danesas por lo general tenés que llevar un tiempo acá y hablar danés, eso es algo importante, y aún así hay gente que hemos conocido que vive hace años y no logró integrarse y hacerse amigos daneses a pesar de vivir hace mucho tiempo, pero sí hay que hablar de algo que sí es real, que son muy amables. Los daneses son personas muy amables que están dispuestos a ayudarte. La mayoría de los casos es así. Incluso nos ha pasado con personas que por ahí eran de edad mayor. Me acuerdo cuando recién llegamos que les hemos pedido a una señora en la calle, le preguntamos dónde está un lugar, qué sé yo, para comer, y... Fue la primera persona que le preguntamos algo y no sabía hablar no sabía hablar bien inglés, te dabas cuenta como que estaba tratando, ¿no?, de encontrar las palabras, pero igual así y todo, sacó la fuerza, lo dio todo, totalmente, y nos indicó cómo ir y nos pidió perdón por no poder hablarnos en inglés. Sí, eso pasa mucho. Y eso pasa muchísimo acá, totalmente, pasa mucho, pero son muy amables. Nos ha pasado también, acá hay mucho, que esto también vamos a hablar del tema transporte, hay agentes de tránsito, digamos, que controlan que uno pague. Son súper amables por lo general. Si uno, me acuerdo que nosotros no sabemos bien cómo utilizar la tarjeta o cómo viajar, que al principio es un tema a considerar, ¿no? Nos sacó un mapa la chica esta del tránsito y nos empezó a decir, bueno, les recomiendo ir acá, les recomiendo ir allá, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Nos sabe la serie de recomendaciones que nos dio y súper amable. Y por hasta lo general. Nos dio como una clase de historia. Una clase de historia. Una clase de historia que totalmente. ¿Te acordás la parte del fuerte ese donde está la sirenita? Sí. Nos contó que era antes, era como un fuerte, Bueno, nada. Pero la cuestión es que nos ayudó un montón y la verdad es que por lo general nuestra experiencia hasta ahora ha sido mayoritariamente buena. La gente suele querer ayudar. Y eso hay que hablar de la amabilidad danesa, ¿no? Que eso es algo que sí hemos leído, pero también se confirma, ¿no? La expectativa versus realidad acá coincide. Es respetuosa. Y sí creo que el tema de la distancia, a ver,
obvio. De hecho, nosotros los dos trabajamos con personas danesas hoy en día. Y por lo general no son de abrazar como los latinos, ¿no? Nosotros somos como muy así, ¿no? Muy del abrazo, del compartir el mate. Pero bueno, son culturas diferentes, no está ni mal ni bien, digo, venimos de diferentes países y ellos, si bien sí, pareciera ser más distante para lo que somos los latinos, que de nuevo no está ni mal ni bien, sino que son culturas diferentes, son muy amables y eso es algo que también hay que destacar y es algo que cuando uno viene se siente cómodo de tratar con gente de este país justamente porque te hacen sentir, por lo general, hay excepciones que vamos a hablar en otro momento, pero bueno, por lo general te sentís muy cómodo. Siguiente punto, posibilidad de viajar, que este punto lo pusimos específicamente porque a nosotros nos encanta viajar y claro, nosotros antes de venir acá analizamos eso, la posibilidad de viajar y justamente de Dinamarca por el tema de los sueldos, que no es nada menos, no es nada menor, te da la posibilidad de viajar y aparte la ubicación que tiene Dinamarca y la conexión que tiene con los otros países hace que sea muy fácil viajar. Específicamente es muy fácil viajar entre los países nórdicos. Tienen convenios específicos como el de los cruceros, vamos a hacer un video acerca de eso, que hay un crucero que puedes ir gratis a Oslo, que no vamos a spoilear nada, exactamente, pero bueno, ya lo vamos a hacer. Golazo. Y después la posibilidad de en 45 minutos con un tren llegar a Malmö, que es la tercera ciudad más grande de Suecia, desde Copenhague, es también golazo, y con el mismo tren poder subirte y llegar hasta Estocolmo si quieres. Eso la verdad que es muy bueno, y la verdad que hay obviamente aerolíneas, hay todas las aerolíneas, hay low cost, no low cost, entonces en ese sentido pudimos aprovechar, ¿no? Porque pudimos aprovechar y entonces sí, la verdad que eso de poder viajar y estar tan bien conectados y también tener la capacidad, ¿no? de poder ahorrar gracias a los sueldos que tienes acá, está muy bueno. Ok, vamos a hablar de otro tema que es importante, ¿no? Que es el tema del trabajo. Y en expectativas, por lo general lo que se dice es que acá el trabajo sobra, hay trabajo de todo, es súper fácil encontrar. Por lo general, digo, también hay comentarios que dicen que no vamos a negarlo, pero nosotros hemos leído muchos comentarios que hablaban de la abundancia en cuanto al trabajo y lo fácil que es para un europeo llegar y trabajar. Y nos encontramos con que si bien hay un montón de trabajo, la realidad es que hay un montón de trabajo no calificado. Y de nuevo, esto en conexión con el tema lingüístico y del idioma, necesitas danés si querés acceder a trabajos más profesionales o a trabajos más calificados. Y el inglés es la base. Entonces, para tener mejores trabajos necesitas un muy buen nivel de inglés, poder expresarte muy bien, sin ningún tipo de problema. Sí. Y es real que en invierno, ahí hay que separar en invierno de lo que es temporada, porque abundan muchos trabajos que son de temporada, eso es algo que hay que decir. Sí. Muchos lugares que restauran, food truck, que cierran. Justamente los no calificados. Los no calificados, que cierran después de la temporada o incluso un poquito antes de que finalice. Y después, obviamente que tenés mucho trabajo que subsiste después de lo que es la temporada, o sea que no es de temporada, pero también hay algo que hay que hablar y que es que no en todos los lugares te hacen contratos de trabajo donde te permita tener un full time, como para poder mantenerte. Totalmente. En algunos te dan pocas horas, lo que implica que tengas que tener más de un trabajo para poder mantenerte. Sí. Esto es indistinto de si vivís con una persona o dos personas, porque bueno, después si vivís con una pareja se organizarán de la manera que quieran, pero esto es algo que hay que hablar. Totalmente. Hay muchos lugares donde no son por temporada los contratos y sin embargo te dan pocas horas, entonces necesitas trabajar en otro lugar como para poder... Sí, igual vamos a hacer un video ya hablando específicamente del trabajo, lo que se necesita, los tipos de trabajo que hay, tipos de contrato, eso seguro. Totalmente. Vamos a hablar de un tema importante, sobre todo para mí, siendo mujer, que a mí me asustaba mucho en Argentina, que yo vivía en Buenos Aires, el tema de caminar de noche o en general tenía que andar con cuidado, con la cartera para adelante, porque siempre estabas como alerta, ¿no? Y la verdad es que acá el tema seguridad expectativa versus realidad es lo que se dice desde nuestro punto de vista. ¿Pasan cosas?
Sí, obviamente. Cada tanto te enterás que pasa algo. Y sí, es noticia por lo general. Pero no suele haber muchos robos violentos. Es muchísimo más seguro que lo que es Latinoamérica, cualquier país de Latinoamérica. Y vos te das cuenta. O sea, yo hoy, o Dani también, podemos volvernos a la hora que sea, que nos vamos a sentir tranquilos. Sí. No tenés ese tipo de problemas que sí teníamos en Argentina y en otros países de Latinoamérica, ¿no? Donde una, sobre todo como mujer, tiene que andar con ciertos cuidados en la calle, sobre todo a la noche o cuando ya atardeció, tenés que tener ciertos cuidados. Acá no es así, eso está bueno y es un punto re positivo de Dinamarca y de Copenhague también. Pero algo que hay que decir que sucede, y también veníamos con la expectativa de que eso suceda porque habíamos leído al respecto, hay bastante hurto de bicicletas. Sí. Como en todos los países Sí, europeos que se hay hurto de bicicletas. En Buenos Aires igual. En todos lados del Pero mundo acá pasa. como En se usa Europa tanto, es como lo que puede llegar a pasar. Entonces nosotros, como habíamos leído que eso sucedía, de por sí desde el día 1 compramos candado para nuestras bicicletas y con eso estamos bien. Pero bueno, eso es un factor a considerar, que si bien es muy seguro, pueden pasar cosas, sí. Y de hecho hay hurto de bicicletas, eso sí sabemos, le ha pasado a gente conocida nuestra, Sí. Y simplemente uno quizás lo soluciona poniéndole un candado, un buen candado a la bicicleta. Sí. Y sabes en qué lugares no lo Y en algunos lugares quizás conveniente no dejarlo, pero bueno, teniendo esos cuidados no debería haber problema. Sí, pero se sabe que comparándolo con mismos países de la región está muy bien, la seguridad acá es muy buena. La verdad que es un país muy seguro comparándolo incluso con los países de la región. Bueno, vamos a ir al siguiente punto, que bueno, este punto es el transporte, que es muy interesante este punto porque, claro, nosotros desde allá veíamos que el transporte era perfecto, que el metro, que los buses, que todo te llegaba en horario perfecto. Y la verdad que cuando llegamos acá, al principio parecía que era así. La verdad que eso es muy bueno, la verdad que el transporte público es de primera, tiene un sistema de transporte muy bueno. Pero ya cuando vas viviendo acá y vas pasando más tiempo y lo vas usando más, te das cuenta de que, claro, los buses llegan tarde, que es bastante más seguido de lo que pensabas. Los metros lo mismo, que hacen mantenimiento todo el tiempo. Eso sí, hacen mantenimiento todos los días o cada 2 días hacen mantenimiento de las líneas del metro. Entonces, de repente no paran en una estación porque están haciendo mantenimiento, porque acá los trenes son todos automatizados. Los metros son todos automatizados, el subte es todo automatizado. No los trenes, el metro, digamos. Claro, exacto, el subte es todo automatizado porque no hay nadie que lo conduzca, entonces a veces falla algo, entonces no funciona, tienen que hacerle mantenimiento, entonces te quedas ahí esperando el siguiente. Total. Bueno, y lo mismo los trenes, o sea, los trenes pasa que a veces se demoran, me ha pasado, te ha pasado, o sea, ya es muy seguido. Sí, pero algo importante, o sea, digamos, comparado a lo que vivíamos en Argentina, que hay que decirlo, el paro de metrodelegados, sí, que no de repente se cortaba todo el tiempo, paraba en una estación 5 minutos, eso no pasa. Eso no pasa acá. Pero sí, digamos, no es perfecto. Eso, digamos, lo que nosotros queremos hacer es decir que No es perfecto. nada es perfecto en ningún país, eso es una realidad, todo tiene su lado A, su lado B, Sí. pero se hablaba mucho de que se idealizaba un poco, creo yo, ¿no? Esto de que el transporte acá es perfecto y no es perfecto, a veces llega tarde, a veces el metro no sale. Lo que pasa, y está muy bueno, ahí te da mucho, o sea, te dice mucho de cómo funciona acá, es cuando pasa algo en una línea y no funciona por completo, te ponen un bus que reemplaza la línea del subte. Ahí o sea, está. ese bus Total. es, por ejemplo, la línea M1, deja de funcionar, te ponen un bus que hace el mismo recorrido y pone el bus arriba M1. Entonces ahí te reemplazan y te ponen como sustituto un bus. Listo. Hace Claro, el que mismo eso puede recorrido. pasar, por ejemplo, si nieva o pasa algo Sí, con las vías de lo que es el exacto, o justo subte, están el haciendo metro. mantenimiento que va a durar hasta el día Total, siguiente. porque hay que decir que el metro acá, lo que es el subte, Sí. no va todo por abajo, hay un trecho que va por arriba de la ciudad y después baja. Y es 24 horas. Total, entonces ¿eso qué pasa? Ahora que todavía no estamos en invierno y no nieva, no hay ningún problema por lo general, salvo que se rompa algo, haya que modificar algo en las vías.
pero después sí puede pasar que por la nieve se obstruya o de alguna manera tengan que hacer algún tipo de mantenimiento, entonces ahí sí puede pasar que tengan que poner un autobús o algo Sí, como para... sí. sí, total. Bueno, entonces con esto nos vamos al último punto, el bonus que queríamos decirle, que Bonus ese track. punto es la medicina acá en Dinamarca. Es contradictorio porque nosotros cuando lo analizamos, la verdad que tenía muy buena fama el sistema médico acá, o el sistema de salud danés, tiene muy buena reputación. Y claro, cuando llegas acá te encuentras con que no es tan así. La verdad que comenzamos a ver comentarios y experiencias diciendo que no, que es malísimo, que la verdad que no es preventivo, que tienen muy malas experiencias, que está colapsado. De hecho, te asignan a un médico de familia que es como un hospital chiquito, como si fuera un consultorio. Una salita, sí, una Como si fuera sala. un consultorio que tienen 2 doctores, enfermeros y enfermeros. Y veíamos muy malos reviews en Google. Muy malas reviews. Y claro, Sí, ella sí, siendo sí. mujer y yo, bueno, teniendo que hacerme chequeos una vez al año, y ella obviamente siendo mujer tiene que hacerse también sus chequeos, decíamos, oh, bueno, ni modo, vamos a ver. Yo decía, tranquila, vamos a ver qué pasa, es yendo y probando. La verdad que fuimos, primero ella fue. Sí, tuve que ir para hacerme un chequeo y la verdad es que me atendieron Excelente. súper bien, me hicieron un montón de preguntas, me sentí súper cómoda, así que Sí. mi experiencia La ahora derivaron a un me especialista. derivaron a un especialista. Digo, esta no es la experiencia de todos, lo Sí. sé, pero esa fue mi experiencia. No solo me trataron súper bien, sino que obviamente no me cobraron nada porque la salud acá es pública. Sí, Y nada, eso es algo a considerar. sí, todo digital, y eso es increíble porque vos llevas tu Yellow Card y ya está, ellos saben Sí, qué te tienen que hacer, totalmente. dónde, si te tienen que derivar. Y en mi caso, lo mismo, la verdad, segunda experiencia, dijimos, bueno, a ver, segunda experiencia, capaz aquí pasa algo. No, la verdad que la doctora, una genia, súper bien. Después me tuvieron que hacer unos análisis de sangre, la verdad que excelente. En ese sentido, la verdad que bien, muy bien. Bueno chicos, disculpen si la última parte fue un poco rápida, pero bueno, ya se nos estaba anocheciendo acá, entonces teníamos que volver porque acá no hay luz. No. Ya estamos en una reserva natural, entonces no hay luz y hay que ir Ya hay en que bici. volver. Hay que ir en bici, entonces tenemos que volver sí o sí. Así que muchas gracias por Estar del otro lado, Exacto. por mirar el video hasta el final, aquellos que lo vieron, Sí, y suscríbanse al canal, no se olviden, activen la campanita y sí. síganos en las próximas aventuras que se vienen. Sí, si tienen consultas relacionadas a lo específico en los comentarios, por favor, que nosotros vamos a estar bastante pendientes y vamos a seguir subiendo videos. Va a haber tiempos donde subimos más seguido, otros menos seguido, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más constante posible. Así que muchísimas gracias otra vez y bueno, Los esperamos. los queremos y los esperamos. Chao, chao.